clases de filosofía de la historia dentro de este contexto de pandemia que nos presenta esta modalidad virtual. Bien, en la clase de hoy vamos a trabajar las filosofías narrativistas de la historia, donde específicamente lo que vamos a desarrollar es la discusión referida al carácter y al estatuto epistémico que tiene el relato dentro de la ciencia histórica. En líneas generales, la clase va a presentar la siguiente estructura. Vamos a ver 3 puntos. El primero es la crítica a la narratividad, donde sobre todo se va a debatir la pregunta sobre si se puede reconstruir el pasado. Y esta crítica a la narratividad va a presentar la crisis del relato en la ciencia histórica. En segundo lugar, vamos a ver el giro lingüístico y el retorno al lenguaje, específicamente el giro lingüístico dentro del campo de la historia. Y en tercer lugar, vamos a ver el retorno del relato al campo epistémico de la historia y sus defensores, es decir, los narrativistas. Bien, la reconstrucción del pasado por medio del relato es una de las tesis fundamentales que tienen los narrativistas. Sin embargo, durante gran parte del siglo XX, ciertas escuelas históricas le quitaron valor cognoscitivo al relato y lo privaron de la función de representar el pasado. La discusión epistemológica se centró en la crítica a la narratividad como forma científica de conocimiento. Y los cuestionamientos surgieron sobre todo de 2 ámbitos intelectuales diferentes. Por un lado, el primero compete a la corriente positivista anglosajona y por otro lado a la escuela de los Anales. La corriente anglosajona considera a la narrativa como un caso típico de incompletitud explicativa. Y lo que hace es proponer un modelo explicativo similar al de las ciencias naturales. En este caso, en clases anteriores vimos la discusión planteada por Hempel dentro de la explicación científica y la problemática de la explicación del campo de la historia. La segunda crítica viene por la escuela francesa, sobre todo la escuela de los Anales, que rechaza la narrativa por su vínculo con la historia política, porque consideraban que ésta exaltaba al acontecimiento y al individuo. Y este último es considerado como el único agente de cambio histórico. Los acontecimientos, a su vez, son entendidos solo en relación con individuos. Por eso, la crítica de la escuela de los Anales es que la historia política se identifica con la historia episódica o acontecimental. A la escuela de los Anales, la narración, entonces, se identificaba con el acontecimiento y el individuo. El eclipse del acontecimiento, en tanto este último no se consideraba un agente causal para la comprensión de la historia, se debió a la crítica de lo que Paul Lancôme y posteriormente François Simian y Henri Ver denominaron la historia acontecimental. Precisamente, el texto de Simian, un método histórico para las ciencias sociales, que se publicó en la revista de su colega Henri Ver, configuró una matriz teórica para la escuela de los Anales. Este sociólogo, de cepa durkheimiana, denuncia 3 tipos de ídolos que poseen los historiadores y dificultan su pretensión científica. A, el ídolo político, que peca de atribuir exagerada importancia a los hechos políticos o las guerras. B, el ídolo individual, con el que critica la costumbre de concebir la historia configurada por los individuos y privar de relevancia a los hechos. Y por último, C, el ídolo cronológico, que funda la historia en el estudio de los hechos. La escuela de los Anales, según Peter Burke, se puede dividir en 3 etapas.
etapas. La primera, que va desde 1920 a 1945, libra una batalla contra la historia tradicional, la historia política y la historia de los acontecimientos. Esta era la historia de corta duración predominante en la Sorbona a comienzos del siglo XX. En la segunda fase se plantean los conceptos de estructura y coyuntura y se utiliza sobre todo el concepto de larga duración. Esta etapa estuvo marcada sobre todo por el trabajo de Brodel en su obra El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. La concepción del tiempo lineal es reemplazada por un tiempo de larga duración, casi estacionario, donde pasado, presente y futuro apenas se distinguen. La larga duración se expresa en invariantes y culmina por hacer ilusoria la noción de acontecimiento. En la tercera etapa, cuyo comienzo puede fecharse entre 1968, se genera un desplazamiento de la historia socioeconómica hacia la historia sociocultural. Además, se pueden agregar a esta etapa los estudios sobre la vida privada de los individuos. En definitiva, la crítica al acontecimiento que se realiza en los anales va aparejada a dejar de lado la narración como forma de conocimiento histórico. De este modo, la historia episódica, la historia política, la historia narrativa se consideran términos sinónimos. La segunda crítica al relato aparece en la escuela positivista anglosajona y específicamente en la herencia de la discusión hempeliana sobre el modelo explicativo de la historia. En este caso, según Hempel, la explicación se basaba en un modelo deductivo con un explanandum, donde este modelo de razonamiento permitía derivar el explanandum como una conclusión necesaria del explanandum. Si bien Hempel no va a decir que la historia tiene leyes análogamente al funcionamiento explicativo que tienen las ciencias como la física, sin embargo, la historia en su explanans debe contener ciertas enunciaciones generales que permitan derivar deductivamente el explanans. Para los defensores de este modelo nomológico, la narración carecía entonces de aspiración científica como una forma de explicación. Esta discusión de la escuela positivista anglosajona se complementa con lo que se vio en la clase anterior sobre la explicación histórica. Ahora bien, dadas entonces las críticas al relato, pasamos en esta segunda parte de la clase a el giro lingüístico y el retorno del relato. El giro lingüístico remite a el ingreso a la escena filosófica del lenguaje a partir que en la filosofía los problemas filosóficos se pueden resolver a partir del análisis del lenguaje. Este giro lingüístico en la historia acontece aproximadamente en la década de los 70 y es lo que permite afirmar el retorno del relato. Dentro del giro lingüístico, entonces, si seguimos François II, recién en 1970, podemos decir que se generan las bases para lo que él llama el retorno del relato a la historia. En ese año, 1970, Paul Bain publica el libro Cómo se escribe la historia, cuyo objeto es una reflexión sobre la historia desde un punto de vista narrativo. 5 años después, Michel de Certeau publica su emblemática obra La escritura de la historia, donde se entiende a la práctica historiográfica como un proceso de escritura. Y en el mundo anglosajón, finalmente, tenemos a Lawrence Stone, especialista en historia social de Inglaterra, y critica los procedimientos de los anales y propone un retorno al relato. En este sentido, entonces, este giro lingüístico va a reabrir la discusión, entonces,
sobre el estatuto epistémico que va a tener el relato dentro del campo histórico. Y a partir de este giro lingüístico van a ingresar a escena en esta nueva escena del campo filosófico, lo que se denominan las escuelas o los filósofos narrativos. En este punto entramos al tercer ítem de nuestra clase, donde vamos a analizar los filósofos narrativos. Bien, dentro de esta corriente narrativista tenemos pensadores e historiadores como, por ejemplo, Arthur Danto, William Gallier, Louis Mink, Hayden White, Paul Bain y Paul Ricoeur. El pensamiento de estos autores, dice François Dos, se gesta como efecto del giro lingüístico. Y los narrativistas mostraron que los procedimientos textuales, narrativos y sintácticos pueden configurarse en una modalidad de la historia para enunciar su concepción de verdad. El giro lingüístico, entonces, llega al plano de la historia en la década de los 70, y a partir de aquí, Frank Anskermit sostiene que va a surgir un nuevo movimiento denominado la nueva filosofía de la historia. Y dentro de este, dice Verónica Tosi, puede ubicarse, por ejemplo, a ciertos hermeneutas como filósofos analíticos anglosajones, y los une la crítica epistemológica a la historiografía tradicional. Los narrativistas podemos decir que presentan una defensa del relato dentro del plano de las ciencias históricas como respuesta al corte epistemológico entre el conocimiento histórico y la narración. La narración se transforma en una práctica legítima del proceder científico, del historiador en su reconstrucción del pasado. Y esto es fundamental. Narrar es hacer inteligibles los acontecimientos mediante su estructuración en la trama. Es decir, el relato va a tener la capacidad de organizar y de configurar, otorgando significación y otorgando un estatuto epistémico al conocimiento histórico. Dentro de los representantes del narrativismo tenemos a Louis Mink, y su argumento principal sostiene que la narración es una totalidad organizada, que exige un acto específico de comprensión de la naturaleza del juicio. Su concepto de juicio tiene, podríamos decir, cierta impronta kantiana, y lo entiende como la función sintética de tomar juntos aspectos que son diversos. Es decir, hay una función en el juicio que permite unificar aspectos que son diversos, heterogéneos o caóticos, y que le otorga una capacidad de síntesis y de orden a eso que se presenta. La defensa de Mink del carácter sintético de la actividad narrativa es central, podríamos decir, para definir su noción de comprensión. Esta se entiende como la visión global de los acontecimientos constituyentes a los que, gracias al juicio, este último ¿sí? Los puede captar juntos. Por eso, digamos que los historiadores no deben aspirar a predecir, sino solamente a explicar, ya que aquello significa operar conexiones describiendo las relaciones intrínsecas de los acontecimientos dentro de su contexto. Es decir que lo que nos encontramos en este punto es cómo los narrativistas le van a otorgar cierto poder explicativo al relato. Y con esto, la vieja dicotomía explicación-comprensión del siglo XIX, donde las ciencias naturales
solo tenían un carácter explicativo, mientras que las ciencias del espíritu eran comprensivas o interpretativas. Durante el siglo XX esta polémica se va a superar y se va a poder plantear una interpretación que puede ser explicativa. Bien, un segundo representante de los narrativistas es el filósofo Hayden White. Sobre todo su obra, Metahistoria, es una obra fundamental, sobre todo por el lugar que le va a otorgar a la historia y su relación con la ficción. En Metahistoria, Hayden White lo que hace es presentar los procedimientos de construcción de la trama en la historiografía. Aquí lo que hace Hayden White es utilizar el término de poética para identificar los procesos explicativos de la historia, los cuales poseen ciertas semejanzas con formas literarias. Y este quizás sea el desafío más fuerte de White, porque para él existe una semejanza entre la literatura, es decir, entre la trama de la literatura con la trama de la historia. Bien, según White, entonces, son fundamentales para la historiografía los procedimientos retóricos en la construcción de la trama. Es por esto que el historiador, digamos, no cuenta una historia, sino que transforma en una historia un conjunto de acontecimientos considerados comunes. Por eso, el acto de prefiguración y de construcción de la trama se realiza por la capacidad imaginativa del historiador a la hora de construir el relato. Bien, en el caso de Hayden White, a su vez, es muy interesante cómo el historiador apela a su subjetividad para la escritura de la historia. Y en este sentido, desde la tesis de Hayden White, el relato literario y el relato histórico no son dos géneros antagónicos, sino que se hallan estrictamente vinculados. Bien, y por último tenemos, dentro de la corriente del narrativismo, al filósofo francés Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, podríamos decir que sintetiza todas las posiciones y las discusiones que se desarrollan y que se vienen exponiendo, por lo menos en esta clase, a su vez, más otros autores, para organizar esta discusión sobre la narración. La filosofía de Paul Ricoeur va a sostener, de algún modo, que la narración, y de ahí su tesis, consiste en sostener que la historia es relato, que propiamente hablando, digamos, la historia es escritura. Y esto supone que el carácter de la historia como escritura supone que es fruto de la inteligencia narrativa que reúne, que unifica factores que son tan heterogéneos como circunstancias externas, las intenciones, las interacciones, los medios, las causalidades y hasta, podemos decir, resultados no deseados. Precisamente, la unidad de la historia narrada se entiende a partir de una categoría que es la de mitos, retomando una vieja categoría aristotélica, que refiere a la idea de intriga, ¿no? El mitos o intriga, cuya finalidad consiste en lograr un orden de configuración dentro de la sucesión de los hechos. Es decir, el relato permite organizar los hechos. De algún modo, este filósofo, Paul Ricoeur, va
a retomar esta discusión y este retorno del relato, sobre todo porque él cuestiona dentro del pensamiento francés cómo inclusive en el caso del estructuralismo francés había dejado de lado el tiempo. Es decir, la lingüística estructural de Saussure más todos sus seguidores habían dejado de lado el tiempo. Y la crítica de los historiadores franceses, sobre todo la escuela de los anales, había dejado afuera el relato. Ricoeur lo que va a hacer es compaginar la unificación entre el tiempo y la narración. Precisamente en clases anteriores también analizamos la idea del tiempo. Vimos tres tipos de tiempos, que era el tiempo objetivo, entendido como el tiempo objetivo de la circulación de los astros, el día, la noche, la posibilidad de cuantificar el tiempo, los meses, los años, la rotación de los astros, y que este tiempo objetivo, a su vez, tenía un tiempo subjetivo que se entendía como la organización del sujeto del pasado mediante la memoria, el futuro mediante la imaginación y la constante conciencia del presente que unifica esas tres instancias temporales, presente, pasado y futuro. Este tiempo objetivo frente a la organización subjetiva del tiempo culminaba en un tercer tiempo que era el tiempo histórico, el tiempo fechado. Y frente a este tiempo histórico, Ricoeur va a introducir cómo el relato, mediante la narración, tiene esta inteligencia narrativa que permite reunir y unificar factores heterogéneos del campo empírico, de las circunstancias, de todos los elementos que se presentan al sujeto, pero que pueden ser ordenados epistémicamente por la estructuración de la trama del relato. Va a decir Paul Ricoeur que precisamente, dice, por esta idea de el mitos, en tanto un proceso que estructura y que opera la mímesis. La mímesis es como la representación de la realidad. Y precisamente la acción se entiende como una acción misma de imitar o representar la acción de los hombres. Es decir, para la filosofía de Ricoeur, esta mímesis va a permitir representar las acciones y los significados de las acciones de los hombres en el tiempo. Por lo tanto, esta concepción narrativista de Paul Ricoeur va a reintroducir un estatuto epistémico del tiempo y del relato dentro del campo de la investigación histórica. Con palabras de Ricoeur, él sostiene que, dice, con ello quiero decir que una mera sucesión de incidentes, acontecimientos, episodios, no conforma una intriga si no hay un acto configurante que transforme una simple sucesión en un todo temporal que denomino aquí configuración narrativa. Y desde esta perspectiva de Ricoeur, la configuración narrativa lo que va a sostener es que el acontecimiento histórico va a ser un acontecimiento que se va a organizar mediante el lenguaje, mediante la trama del relato. No vamos a poder conocer, en términos de Ricoeur, los hechos en sí mismos, o el pasado tal cual ocurrió o tal cual fue, sino que se va a poder conocer el pasado a partir de la mediación del lenguaje a partir del relato que va a permitir organizar los acontecimientos. Y el acontecimiento para Ricoeur, a diferencia del hecho en sí mismo, el acontecimiento es siempre un acontecimiento organizado por el lenguaje y la trama. Bien, finalmente, entonces, para terminar la clase, retomamos
el hilo argumentativo, que se fundó en 3 ejes: la crítica a la narratividad, donde vimos el relato y su crítica al valor cognitivo para conocer el pasado; en segundo lugar, el giro lingüístico y el retorno del relato en el campo de la historia; y finalmente, la defensa de los narrativistas como Mink, Hayden White y Paul Ricoeur. Bien, es decir que a partir de esta síntesis final, entonces se puede completar esta clase con la clase de la explicación histórica y tener un panorama general sobre las discusiones epistemológicas en el campo de la historia contemporánea.